La cabra en el árbol. Hola gato macabro. Mi nombre es Javier González, oficial de la Policía de El Salvador, con varios años de servicio en la fuerza. Les voy a contar algo que pasó no hace mucho, durante un operativo en el que participé junto a mi compañera, de la que prefiero no decir su nombre. Nuestra misión era custodiar una casa donde semanas antes se había cometido un delito espantoso. Los detalles exactos del caso son confidenciales, pero les diré que fue algo muy violento, de esos sucesos que marcan a una comunidad entera. La casa estaba en un cantón apartado, casi al final de un camino sin pavimento. Solo llegar ahí ya se sintió un ambiente extraño. Poca luz, los postes dañados por recientes tormentas, y un silencio demasiado pesado incluso para esas horas de la noche. Como no había electricidad, nos tocó usar linternas para vigilar. Al inicio, todo iba tranquilo. Yo me quedé en la patrulla, comunicándome por radio con la central, mientras el agente Martínez hacía una inspección alrededor de la propiedad. De pronto la escuché llamarme por el intercomunicador, con la voz alterada. Me dijo que había visto una silueta en una de las ventanas del segundo piso de la casa. Inmediatamente apagué el motor y caminé hacia ella. Cuando apuntamos la linterna a la ventana, la figura se esfumó, como si nunca hubiera estado ahí. Entramos a la casa con cautela, siguiendo el protocolo. El olor a humedad y encierro era fuerte, y el crujir de la madera con cada paso nos ponía en alerta. El lugar estaba a oscuras, y la única luz provenía de nuestras linternas. Escuchábamos ruidos, como susurros, que parecían venir desde el segundo piso. Avanzamos con nuestras armas listas, por si alguien se encontraba escondido. Subimos a la planta alta por una escalera angosta. En medio del pasillo, la puerta de la última habitación se abrió de golpe, como si alguien la hubiera empujado. Apunté mi linterna, pero solo alcancé a ver una sombra que se arrastraba por la pared. Cuando iluminé directamente la esquina, ya no había nada. Sentimos que debíamos avisar a la central, pero los radios no respondían. Hicimos un barrido rápido de la habitación, pero todo estaba vacío, con polvo por todas partes. Decidimos asomarnos por una ventana para cubrir el exterior desde arriba. Fue ahí cuando mi compañera me dijo, casi en susurros, que viera hacia un árbol que estaba en el jardín trasero. Al principio pensé que era un bulto o una rama, pero cuando enfoqué mejor, se distinguía la silueta de una cabra, en lo alto, parada de una forma muy antinatural. El animal no parecía normal. Tenía la cabeza inclinada en un ángulo extraño y emitía un gemido que sonaba casi como un lamento humano. No sé cómo explicar la sensación, pero en ese instante se me heló la sangre. Bajamos de inmediato para inspeccionar el árbol. Cuando llegamos, no había ni rastro de la cabra ni de ningún animal. Las ramas seguían moviéndose como si algo hubiera saltado hace segundos. Pero el terreno estaba vacío. Traté de pedir refuerzos por la radio. Sin embargo, solo recibía estática. La comunicación se perdió por completo. A la par, el entorno se sentía como apagado. No se escuchaba un solo ruido. Algo muy raro en esa zona. Regresamos a la patrulla, más que nada por seguridad, y continuamos intentando comunicarnos con la central. Esperamos más de una hora hasta que finalmente logremos enlazar la señal, aunque nunca confirmaron si habían recibido la primera petición de apoyo. Pasado el tiempo, otro equipo llegó a brindarnos respaldo. Revisamos la casa de nuevo con mayor iluminación y aunque encontramos rastros de violencia de hace días, restos de vidrios rotos, muebles destruidos, no localizamos a nadie dentro. Les puedo asegurar que, como oficial, he visto muchos casos y situaciones límite, pero lo que presencié esa noche supera con creces cualquier explicación lógica que haya manejado antes. Se me quedó grabada la imagen de esa cabra en el árbol, con ese gemido tan perturbador. Al final, no se confirma la presencia de ninguna persona, ni tampoco se supone más de ese extraño animal. Pero esa noche, tanto mi compañera, como yo volvimos a la comisaría con un peso en el pecho, sintiendo que en esa casa había algo que no podíamos explicar. Al día de hoy, hay vecinos que juran escuchar gritos de una mujer pidiendo ayuda. Además hemos acudido varias veces pues reportan ver sombras en las ventanas. Aunque nadie de nuestro equipo ha logrado encontrar nada. Espero que mi testimonio sirva para que sepan que hay cosas en este mundo que se salen de la lógica y la razón. Yo, por mi parte, prefiero no darle más vueltas y solo cumplir con mi deber. Pero esa visión de la cabra sobre las ramas, todavía me hace dudar de lo que es real y lo que no. El refugio de animales.
Hola, gato macabro y comunidad. Antes que nada, felicidades por tu canal. Adoro la manera en que relatas estas vivencias. Me animé a compartir mi historia, aunque prefiero permanecer en el anonimato. Soy muy escéptica por naturaleza, pero lo que me pasó aquella noche en el refugio de animales me dejó sin palabras. Trabajo como veterinaria en un refugio gubernamental para animales en Monterrey, Nuevo León. El edificio tiene sus años y nunca lo han remodelado a fondo. Pasillos con azulejos viejos, ventanas que rechinan al abrirse, tuberías que suenan sin parar y sensores de movimiento que se activan solos. Cosas que, con el tiempo, ayudan a contribuir al deterioro. Aquella noche me tocó quedarme de guardia completamente sola. O al menos eso creía. Mi compañera tuvo un imprevisto y no pudo acudir. No era la primera vez que me pasaba, así que no me preocupé demasiado. Hice mi rutina. Revisé que las jaulas estuvieran bien cerradas, alimenté a los perros y gatos que necesitaban medicación. Y di un último vistazo a la zona de aves. Todo parecía en orden. Eran cerca de las 2 AM cuando escuché un sonido inusual. Un arrastre, como si se moviera un carrito de transporte o una jaula pesada por el pasillo. Pensé que tal vez algún perro había logrado empujar su jaula. O que un ave grande se había movido y había tumbado algo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz alta. Silencio total. Decidí recorrer el pasillo con una linterna. Estaba oscuro, pero no vi nada fuera de lugar. Regresé a mi puesto de trabajo, diciéndome que probablemente era una corriente de aire, o un efecto del edificio antiguo. Cerca de las 2:40 am, ya sentí el cansancio. Comencé a cabecear en la silla cuando oí, con total claridad, una voz. Doctora. Veterinaria. Era una voz ronca, casi humana. Me quedé paralizada. Me levanté de inmediato, asumiendo que tal vez alguien había entrado al refugio. O que un vecino andaba cerca. Fui a la zona de admisiones, pero estaba todo cerrado. Nadie podía haber entrado. Mientras regresaba, escuché de nuevo al llamado. Por aquí. Ayúdame. El sonido provenía del cuarto de aislamiento. Un espacio que utilizamos para animales que llegan con enfermedades contagiosas. O muy delicadas. Recordé que, en ese momento, no había ningún animal en aislamiento. Habíamos dado de alta al último inquilino días atrás. Aún así, reuní valor y caminé hacia allí. El pasillo se sentía pesado, como si el aire estuviera más denso. Entré al cuarto, encendí la luz. Y no vi nada. Ni una jaula ocupada, ni un ave, ni un perro, nada. Revisé rápidamente. Y regresé a mi escritorio sintiendo un ligero temblor en las manos. Un rato después, oí algo que sonaba como una tos. O un graznido muy fuerte, similar a cuando las aves más grandes tienen una infección respiratoria. Esa especie de tos se prolongó varios segundos, y me recordó a un ave con problemas severos, como tuberculosis aviar, u otra enfermedad grave. Lo extraño era que no teníamos aves enfermas en ese momento. Mi parte racional de veterinaria me dijo que tal vez un ave se coló por una ventana, o que era un sonido externo. Pero la intensidad de aquel graznido resonaba justo en la puerta de aislamiento, casi como si viniera del interior. Con la lámpara en mano, decidí asomarme una vez más. Cuando estuve frente a la puerta, se escuchó un susurro bajito. Al abrir, silencio total. La habitación estaba vacía y fría. Sentí un escalofrío y me fui de ahí de inmediato. Preferí encerrarme en el área de oficinas hasta que amaneciera. Alrededor de las 6 am, mientras empezaba mi ronda de alimentación, llegó una voluntaria que a veces se queda a dormir en un cuartito anexo. En caso de emergencias, me dijo con un gesto de cansancio. No pude dormir casi nada por el ruido de esa lechuza, que no paraba de hacer ruido. ¿Qué le pasaba? La sangre se me heló. No le había contado a nadie lo que escuché en aislamiento. Tragué saliva y traté de sonar tranquila. No te preocupes, la llevamos a un hospital veterinario para que la revisen. Seguramente estaba enferma. Ella avanzó y siguió con sus tareas, pero yo sabía la verdad. No había ninguna lechuza en la zona de aislamiento esa noche. Mucho menos una que estuviera tosiendo. Tiempo después, hablando con colegas más veteranos, me contaron que hace años el refugio solía recibir aves rapaces en muy mal estado. Algunas con enfermedades respiratorias letales. Muchas no sobrevivieron. Cuentan que varios trabajadores escucharon, en más de una ocasión, extraños ruidos. Y hasta susurros cerca del cuarto donde se las aislaba. No sé si lo que pasó aquella noche fue el eco de alguna de esas aves que murieron allí, o si mi imaginación, mezclada con los ruidos de un edificio viejo, me jugó una mala pasada. Pero el testimonio de la voluntaria confirmó que no fui la única que lo oyó. Desde ese suceso, jamás me quedo sin compañía en la guardia nocturna. Prefiero no tentar a la suerte, ni enfrentar de nuevo el misterioso canto, o tos de una lechuza que, en teoría, no debería existir.
Gracias por escucharme, gato macabro. Ojalá mi historia sea de utilidad para quienes trabajan de noche en lugares viejos y llenos de recuerdos. A veces, es mejor no buscar explicación a todo lo que se oye tras las paredes. La vaca y el San Judas. Hola gato macabro. Lo que estoy a punto de contarte es 100% real. Y hasta el día de hoy es algo que me duele mucho platicar. Incluso ahora corren algunas lágrimas al escribirlo. Mi familia y yo siempre habíamos vivido en la ciudad. Pero en un intento por alejarnos del caos, decidimos mudarnos a una pequeña comunidad rural y empezar de nuevo. Todo parecía perfecto. El paisaje, el aire fresco, y la idea de tener animales para nuestro consumo y cuidado. Fue entonces cuando decidimos comprar una vaca negra de un rancho cercano. Nunca imaginé que esa decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. La vaca llegó un lunes por la mañana. Era grande, de un negro tan profundo. Sus ojos eran extraños, casi humanos. Me incomodaba. Pero mi esposo la consideró una buena compra y no quise decir nada. Sin embargo, esa misma noche empezaron los problemas. Mientras dormía, tuve una parálisis de sueño. No era la primera vez que me pasaba. Pero esta vez fue diferente. Vi a una mujer con un rebozo café cubriendo parte del rostro. Su piel era podrida, con hoyos en las mejillas, y carecía de ojos. Sus manos eran largas y delgadas, y no podía ver sus pies porque flotaba. Me observaba desde la esquina del cuarto. No podía moverme ni gritar, pero la escuché claramente decirme: "Lo quiero a él". Su voz era como un eco que se quedó en mi cabeza. Me desperté sudando y con el corazón a punto de estallar. Al día siguiente, le conté a mi esposo. Se rió y dijo que estaba nerviosa por la mudanza. Pero esa noche, las cosas empeoraron. Mi hijo me llamó desde su habitación, diciendo que su oso de peluche respiraba. Fui a verlo y traté de calmarlo, pensando que había sido un mal sueño. Pero mientras estaba ahí, vi al peluche moverse ligeramente, y escuché una respiración profunda. Me congelé, y lo único que pude hacer fue abrazar a mi hijo y sacarlo de la habitación. Mi esposo siguió sin creerme hasta que una noche él mismo vio al peluche moverse. Su rostro se puso pálido, pero no quiso admitir que algo raro estaba pasando. En cambio, como devoto de San Judas Tadeo, compró una veladora y unas flores para pedir protección. Esa noche, a las 2 de la madrugada, escuchamos un estruendo en la sala. Al bajar, encontramos la veladora rota en el suelo y las flores completamente marchitas. Mi esposo trató de tranquilizarme diciendo que quizás fue una coincidencia, pero yo sabía que algo estaba muy mal. Esa noche volví a tener parálisis de sueño. La mujer del rebozo estaba más cerca de mi cama. Esta vez, su mano se expandió hacia mí, y sentí esos dedos helados rozándome el cuello. Un aliento fétido me envolvió el rostro, mientras él susurraba con odio: "Él será mío". Desperté entre sollozos, y fue entonces cuando lo escuchamos. Fuera de la casa se escuchó un grito, desgarrador y siniestro. Bajamos rápidamente a revisar, pero lo único que encontramos fue a la vaca viendo directamente hacia la casa. Pero no había rastro de nada más. Fue ahí que mi esposo comenzó a tomarme en serio. Fuimos a la iglesia del pueblo y un sacerdote bendijo cada habitación. Al principio parecía calmar algo la atmósfera, pero al cabo de 2 noches los ruidos y las visiones regresaron. Desesperados, acudimos al consejo de una vecina que tenía fama de conocer remedios y personas especiales. Ella nos habló de un brujo que vivía en las afueras, cerca de un camino polvoriento en medio de una arboleda cerrada. Cuando llegamos a su choza, el brujo nos miró con ojos profundos y pronunció unas palabras que todavía resuenan en mi mente: "Esa vaca negra trae la desgracia. Está ligada a un espíritu hambriento. Si no se deshacen de ella pronto, alguien pagará con su vida". Por supuesto, mi esposo se negó a sacrificar al animal. Decía que no iba a creer en supersticiones, aun cuando lo veía preocupado. Jamás imaginé que su soberbia nos costaría tan caro. Unas semanas después, sucedió lo que más temía. Mi esposo tuvo un accidente automovilístico fatal en un camino que él conocía a la perfección. Su camioneta se volcó de manera inexplicable. Los peritos no encontraron una causa lógica. A mí no me quedó duda. Aquella mujer de rostro podrido lo había reclamado para sí. En mi desesperación y dolor, regresé con el brujo. Él me consoló como pudo, pero fue directo. "Ella ya tomó lo que quería, pero si no actúas rápido, irá por tu hijo".
Comprendí entonces que debía deshacerme de la vaca negra. Con el corazón en la mano y la garganta seca por el llanto, fui al establo para terminar con todo. Pero la vaca había desaparecido. Ningún vecino la vio escapar. No había portones abiertos. Solo encontré unas huellas en el lodo que se adentraban en la llanura y se perdían en la distancia. Como si la tierra la hubiera tragado. Desde esa noche, las manifestaciones paranormales cesaron. La casa se sentía extrañamente silenciosa. Como si un velo oscuro se hubiera levantado. Sin embargo, el vacío que dejó la muerte de mi esposo me acompañará para siempre. Y, a veces, en las noches más silenciosas, me despierto con la sensación de que alguien me observa desde los rincones. Alguien con un rebozo café y un rostro desfigurado. La gata que caminaba en dos patas. Hola gato macabro. Mi nombre es Jimena Moreno. Soy de Mendoza, Argentina. He sido una gran seguidora de tu canal. Después de mucho pensarlo, decidí compartir una experiencia que viví hace algunos años. Esta historia aún me persigue en sueños. No puedo explicarla, pero sé que no era normal. Todo comenzó cuando mi tía, que tenía una gata llamada Luna, nos regaló una de sus crías. Mi hermano menor estaba emocionado. Decidimos llamarla Morita. Al principio, Morita era una gata común, juguetona, cariñosa, hasta un poco traviesa. Sin embargo, con el tiempo, algo en ella comenzó a cambiar. Durante los primeros meses, todo parecía normal, pero de la noche a la mañana, Morita se volvió extraña. Comenzó a mantenerse distante, como si no quisiera interactuar con nadie. Ya no jugaba ni dormía en su cama como antes. Más bien, la encontrábamos en lugares inesperados. Encima del refrigerador, mirando fijamente un rincón oscuro, o escondida bajo la cama, como si estuviera vigilando algo. Mi madre decía que quizás Morita estaba en celo, o simplemente era más independiente. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Sus ojos tenían un brillo raro, casi perturbador. Por las noches, escuchábamos sus maullidos. Sonaban cada vez más extraños, casi humanos. Una noche, mi mejor amigo Tomás vino a mi casa para una pijamada. Mis padres habían salido. Mi hermano estaba en casa de unos amigos. Así que la casa era toda nuestra. Decidimos quedarnos viendo películas, comiendo bocadillos. Morita estaba con nosotros, sentada en la esquina de la sala, completamente inmóvil, observando fijamente a Tomás. No era una mirada común de gato. Sus ojos brillaban con la luz de la televisión. Había algo inquietante en la forma en que lo hacía. Parecía que analizaba a mi amigo, como si pudiera ver su alma. Ambos sentimos un escalofrío. El ambiente se volvió tenso. Tomás incluso me susurró que ese gato daba miedo. Lo siguiente que ocurrió fue lo que nos marcó para siempre. Morita se levantó lentamente sobre sus dos patas traseras. Caminó, con movimientos rígidos pero seguros, hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Caminó como un humano. Tomás y yo nos miramos en completo silencio, congelados por el miedo. Él estaba pálido. Yo podía sentir como el aire se volvía más pesado a nuestro alrededor. Juntamos todo el coraje que pudimos. Decidimos seguir a Morita. Al llegar a mi habitación, encontramos a Morita sobre mi cama. Estaba rasguñando las frazadas, como si buscara algo debajo de ellas. Sus movimientos eran rápidos, desesperados, como si intentara sacar algo que no estaba ahí. Morita, dijo Tomás, con voz temblorosa. Fue entonces cuando la gata se giró lentamente hacia nosotros. Su mirada era distinta, no la de un gato común. Había algo oscuro en esos ojos, algo que no pertenece a este mundo. Comenzó a maullar, pero los sonidos eran profundos, guturales, como si provinieran de un ser mucho más grande y monstruoso. No era un simple maullido, era un grito humanoide, como si algo intentara comunicarse a través de su cuerpo. Mis piernas se paralizaron. Sentí un frío que recorría mi columna. Lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No podía moverme, pero Tomás intentaba mantener la calma, aunque sus manos temblaban visiblemente. El maullido cesó de repente. La gata se lanzó hacia la ventana. Con un movimiento ágil, desapareció en la oscuridad de la noche. El silencio que quedó en la habitación era abrumador. Han pasado 2 años desde aquella noche. Nunca volvimos a ver a Morita. Mi familia dice que seguramente se escapó, que no soportaba la presencia de extraños en casa. Pero Tomás y yo sabemos que no fue eso.
A veces pienso en esos ojos. En cómo me miraban. Mi amigo cree que lo que vimos esa noche no era realmente un gato, sino algo más. Algo que tomó el cuerpo de Morita para intentar acercarse a nosotros. Desde entonces, Tomás y yo evitamos hablar del tema. Pero en las noches, cuando estoy sola, aún creo escuchar esos maullidos graves, profundos. Si alguna vez te encuentras con un animal que no actúa como debería, tal vez sea mejor alejarse antes de que sea demasiado tarde.